Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo de Neville Goddard y su visión sobre la oración. Exacto. Nos basaremos en su conferencia El secreto de la oración. Prepárense para descubrir cómo la imaginación puede ser la clave para manifestar nuestros deseos. ¿Listos? Totalmente. La visión de Goddard va mucho más allá de la idea tradicional de pedirle cosas a un ser superior. Interesante. ¿Y podrías explicarnos qué significa realmente la oración para Neville Goddard? Para Goddard, la oración no es un acto de súplica, es un movimiento hacia... Un movimiento hacia. Sí, un movimiento mental hacia el estado deseado. Y aquí es donde la imaginación entra en juego. Entiendo. No se trata de rogar a una deidad externa. Exacto. Sino de habitar mentalmente la realidad donde nuestro deseo ya es una realidad. Ya veo. Imaginemos por un momento que deseas estar en Nueva York, pero te encuentras en Los Ángeles. Ajá. En lugar de lamentarte, puedes a través de tu imaginación asumir que ya estás en Nueva York. Sentir la energía de la ciudad, visualizar sus calles. Ese simple acto de imaginación cambia tu percepción. Claro, porque mentalmente te has movido hacia tu deseo. Exactamente. ¿Y cómo conectamos esta idea con la famosa frase de Goddard? El hombre es todo imaginación, y Dios es el hombre, y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo inmortal del hombre es la imaginación, y eso es Dios mismo. Esa frase es la base de todo el concepto de Goddard. Lo que nos dice es que tenemos el poder de crear nuestra realidad A través de... a través de nuestra imaginación, que para él es la expresión de Dios en nosotros. O sea que al imaginar nuestro deseo como si ya estuviera cumplido, Exacto. estamos plantando la semilla para que se manifieste en nuestra vida. Es como un acto de creación no consciente, donde nosotros somos los artistas. Entonces, no se trata solo de pensar en lo que queremos, sino de sentirlo como si ya fuera real. Es a esto a lo que se refiere Goddard con pensar desde en lugar de pensar en. Exactamente. Pensar desde implica vivir la experiencia sensorial de nuestro deseo cumplido. ¿Puedes darnos un ejemplo? Por ejemplo, si deseas un auto nuevo, no te quedes pensando, quiero un auto nuevo, Ah. sino siéntete conduciéndolo. Percibe el olor a nuevo, la textura del asiento. Ahí reside la diferencia. Ya entiendo. Es vivir la experiencia con todos tus sentidos. Exactamente. Y aquí es donde la persistencia y la emoción juegan un papel fundamental. Entiendo. Es como si tuviéramos que engañar a nuestra mente para que crea que nuestro deseo ya es una realidad. Pero ¿cómo se traduce eso en la práctica? La clave no está en la repetición mecánica, sino en la convicción y la emoción que pongamos en ello. Entonces no se trata de repetir nuestro deseo una y otra vez como un mantra. No, no se trata de eso. Pensemos en la parábola de la viuda persistente que menciona la Biblia. Claro. Ella no se rindió hasta obtener lo que buscaba. De la misma manera, debemos ser persistentes en nuestra oración. Manteniendo viva la emoción. Sí, la emoción, la sensación de que nuestro deseo ya se ha concedido. Claro, como si ya estuviéramos disfrutando de la experiencia de haberlo conseguido. Hay ejemplos concretos en el texto que nos ayuden a visualizar mejor este concepto. Goddard nos habla de un ejercicio que aprendió de Abdullah. A ver. Sentarse en una habitación con los ojos cerrados e imaginarse moviéndose a otra ubicación dentro de la casa. Interesante. Repetir este ejercicio varias veces ayuda a familiarizarse con la sensación de movimiento en la imaginación. Ya veo. La idea es desarrollar la capacidad de moverse mentalmente hacia cualquier estado deseado. Me gusta la idea de entrenar la mente para navegar por la realidad a través de la imaginación. Y eso nos lleva a un punto que mencionaste antes y que me genera curiosidad, el desafío del cristianismo. ¿A qué se refiere Goddard exactamente? Goddard plantea que ser un verdadero cristiano es un desafío mayor que ser judío, desde su punto de vista, claro. Entiendo. Y Puene lo ve así. Porque, según su interpretación, el cristianismo auténtico exige asumir la plena responsabilidad de nuestra realidad. O sea, comprender que todo lo que experimentamos Cada persona que conocemos, cada situación que vivimos. es un reflejo de nuestro propio estado interno. Exactamente. Es como si dijéramos que no somos víctimas de las circunstancias, sino los arquitectos de nuestra propia vida. Exactamente. Y para Goddard, esa es la esencia del verdadero cristianismo. Reconocer que el poder reside en nuestro interior y que a través de nuestra imaginación podemos crear la realidad que deseamos. Eso nos coloca en una posición de mucho poder, pero también de mucha responsabilidad, ¿no crees? Sin duda. Y es aquí donde la visión que tuvo la esposa de Goddard nos ofrece una perspectiva muy interesante. Ah, sí. Me habías comentado algo de esa visión. ¿Podrías contarnos un poco más sobre ella? En la visión se presenta la idea de que es más difícil ser cristiano que judío porque, bueno, mientras el judaísmo se enfoca en la creencia y el perdón de los pecados, Ajá. el cristianismo va más allá. ¿En qué sentido va más allá?
El cristianismo, según la interpretación de Godard, implica asumir la responsabilidad total de nuestra realidad. En la visión se menciona que todo es psicológico y que nada se hace en el exterior porque todo viene de dentro. Es decir, que nuestras experiencias no son producto de la casualidad o de fuerzas externas. Sino que somos nosotros mismos quienes las creamos, A través de... a través de nuestros pensamientos, creencias y emociones. Es un concepto realmente profundo. Es como si el cristianismo nos desafiara a convertirnos en dueños de nuestro destino, Sí. a dejar de culpar a otros Exacto. y a reconocer que el poder de crear nuestra realidad reside en nuestro interior. Pero, ¿cómo podemos empezar a aplicar estas ideas en nuestra vida diaria? ¿Nos podrías dar algunos ejemplos concretos? Claro que sí. Godard nos ofrece algunas pistas muy valiosas. Por ejemplo, habla de la importancia de pensar en lugar de pensar en nuestro deseo. Ujú. Pensar en nuestro deseo implica enfocarnos en su ausencia, en el hecho de que todavía no lo tenemos. Ajá. Es como si estuviéramos perpetuando su falta en nuestra realidad. Ya veo. En cambio, pensar desde nuestro deseo implica asumir que ya lo tenemos, sentir la emoción de su cumplimiento. Como si ya fuera una realidad en nuestra vida. Exactamente. Okay. Al hacerlo, estamos enviando una señal poderosa al universo. Estamos alineando nuestra energía con la vibración de nuestro deseo. Exacto. Lo que facilita su manifestación en el plano físico. Recordemos que para Godard, el mundo es creado a través de la imaginación. Entonces, la clave está en cambiar nuestro enfoque. En lugar de concentrarnos en lo que nos falta, debemos enfocarnos en la sensación de tener ya lo que deseamos. Es fascinante cómo Godard nos presenta la oración como un acto creativo, Precisamente. donde nuestra mente se convierte en el lienzo donde pintamos la realidad que deseamos. Y no olvidemos la importancia de la gratitud en este proceso. Claro. Godard nos dice que la oración más eficaz es gracias, Padre. Para él, Padre no se refiere a una deidad externa, Si no, sino a la fuente creadora que reside en nuestro interior, a la que él llama Dios. Al decir gracias, Padre, estamos reconociendo la presencia de esa fuerza divina en nuestra vida, expresando gratitud por todo lo que tenemos y por todo lo que está por venir. es como si estuviéramos afirmando nuestra conexión con la fuente de toda creación, con la energía universal que nos sostiene y nos guía. Y al expresar gratitud, estamos atrayendo a nuestra realidad las cosas buenas que deseamos. Pero me pregunto, ¿nos podrías contar un poco más sobre la historia del presidente Kennedy que mencionaste antes? Me parece una anécdota muy interesante relacionada a la abundancia. Claro que sí. La historia ilustra a la perfección el principio de que la abundancia no tiene límites y que siempre podemos crear más de lo que necesitamos. El padre de Kennedy se quejaba de que sus hijos gastaban demasiado dinero, Ajá, a pesar de tener una fortuna considerable. claro. La respuesta de Kennedy fue, la única solución a este problema es que padre gane más dinero. Exacto. Es una respuesta que refleja una mentalidad de abundancia, donde no hay límites para la prosperidad. Precisamente. Y es justo esa mentalidad la que Godard nos invita a cultivar. Una mentalidad donde la escasez no existe, donde siempre hay suficiente para todos, donde el poder de crear reside en nuestro interior. Así es. La abundancia no es un estado externo que debemos alcanzar, sino una vibración interna que debemos cultivar. No se trata de tener mucho dinero o posesiones materiales, Sino sino de vivir con una mentalidad de gratitud, generosidad y confianza en el universo. Esa es la verdadera riqueza. La riqueza interior que nos permite crear una vida plena y significativa. Exacto. Qué perspectiva tan inspiradora. Nos invita a vivir con mayor paz, alegría y propósito. Y hablando de herramientas para aplicar estas ideas en nuestra vida diaria, ¿recuerdas el ejercicio de Abdullah que mencionamos antes? Sí, claro. Me parece una técnica muy práctica para desarrollar nuestra capacidad de movernos en la imaginación. Sí, por supuesto. Ese ejercicio, junto con la persistencia, la emoción y la gratitud, son herramientas poderosas que podemos utilizar para fortalecer nuestra capacidad de crear a través de la imaginación. Godard también menciona la necesidad de convencernos de la verdad de nuestro deseo, de creer en él con tanta fuerza que se convierta en una realidad ineludible en nuestra mente. es como si dijéramos que debemos actuar como si nuestro deseo ya se hubiera cumplido, Sí. tanto en nuestros pensamientos como en nuestras emociones. Al hacerlo, estamos creando una vibración energética que atrae a nuestra realidad las circunstancias y las personas que nos ayudarán a manifestar nuestro deseo. Exactamente. Y para Godard, esa es la esencia del verdadero poder de la oración. No se trata de rogar o suplicar, sino de crear. Y si hablamos de herramientas, no podemos dejar de lado la persistencia. Godard nos recuerda la parábola de la viuda persistente. La que no se rindió hasta obtener justicia.
De la misma manera, nosotros debemos ser persistentes en nuestra oración. En nuestra oración. Sí, pero no solo repitiendo palabras, sino manteniendo viva la emoción, la sensación de que nuestro deseo ya se ha concedido. Entiendo. No es solo repetir un mantra sin convicción, sino realmente sentir que nuestro deseo ya es una realidad. Es como si la persistencia fuera la clave para mantenernos alineados con la frecuencia de nuestro deseo, ¿verdad? Exactamente. Si nos quedamos en el estado de pensar en nuestro deseo, estaremos vibrando en la frecuencia de la carencia. En cambio, si nos movemos al estado de pensar desde, estaremos vibrando en la frecuencia de la abundancia, atrayendo a nuestra realidad las circunstancias que nos permitirán manifestar nuestro deseo. Y la persistencia es clave en este proceso, porque nos ayuda a no dejarnos arrastrar por las dudas, los miedos o las creencias limitantes. Es como si la persistencia fuera el motor que impulsa la manifestación de nuestros deseos. Godard nos da alguna herramienta o consejo adicional para cultivar esta persistencia. Godard nos dice, si uno realmente sabe cómo orar, podría gastar su último dólar y luego reproducirlo de nuevo. Esta frase nos habla de la confianza absoluta en la provisión del universo. Si dominamos el arte de la oración, si conectamos con nuestro poder interior y vibramos en la frecuencia de la abundancia, nunca nos faltará nada. La verdadera riqueza no reside en lo material, sino en la capacidad de crear, de manifestar, de conectar con la fuente inagotable de la abundancia. Es una idea muy poderosa. Nos invita a confiar en que el universo siempre proveerá para nosotros. Y me parece que esta confianza también está relacionada con la idea de vivir noblemente, ¿no crees? Recuerdo que Godard menciona la importancia de vivir una vida noble. Sí, por supuesto, Godard nos dice, tienes una vida, vívela noblemente. Es mucho más fácil ser noble, generoso, amoroso y amable que ser crítico. La verdadera felicidad no se encuentra en la crítica, el juicio o la negatividad, sino en la bondad, la generosidad y el amor. Es como si, al vivir noblemente, no solo creáramos una vida mejor para nosotros mismos, sino que también contribuyéramos a un mundo más amable, compasivo y justo. ¿Dirías que para Godard la nobleza es una expresión de nuestra esencia divina? Sin duda, para Godard la nobleza no es un acto de sacrificio, sino una expresión de nuestro verdadero ser, una forma de conectar con nuestra esencia divina. Y es a través de esa conexión que podemos acceder a nuestro poder creador y manifestar la realidad que deseamos. Y hablando de manifestar la realidad que deseamos, volvamos a la visión que tuvo la esposa de Godard. Me parece que es un buen ejemplo de cómo las ideas de Godard nos invitan a cuestionar nuestras propias creencias, especialmente en cuanto al cristianismo. Totalmente. En esa visión se presentaba el cristianismo como un camino más desafiante que el judaísmo. Esto se debe a que, según Godard, el cristianismo implica asumir la responsabilidad total de nuestra realidad, de reconocer que somos creadores, que nuestros pensamientos, creencias y emociones dan forma a nuestra experiencia. Es decir, que no podemos culpar a factores externos o a otras personas por lo que nos sucede, sino que somos nosotros mismos los arquitectos de nuestra propia vida. Es un concepto que nos invita a tomar las riendas de nuestro destino y a reconocer nuestro propio poder creador. Precisamente. Y ese es el camino hacia la verdadera libertad. La libertad de crear la vida que deseamos, una vida llena de propósito, alegría y amor. Y para Godard, esa libertad se alcanza a través del dominio de la imaginación, de nuestra capacidad de movernos hacia el estado deseado, de pensar desde en lugar de pensar en. Es fascinante cómo todas estas ideas se conectan entre sí para formar una filosofía de vida tan poderosa. Lo que es realmente fascinante es que Godard no solo nos ofrece una nueva perspectiva sobre la religión, sino que nos proporciona una herramienta poderosa para transformar nuestra vida. Si realmente entendemos y aplicamos estos principios, podemos dejar de ser víctimas de las circunstancias y convertirnos en creadores conscientes de nuestra propia realidad. Es como si Godard nos dijera, despierta, eres un creador, tienes el poder de cambiar tu vida. La herramienta está en tu mente, en tu imaginación. ¿Y qué hay de la frase que mencionaste antes? Esa que dice que el mundo es traído a la existencia por la imaginación del hombre. Esa frase es fundamental para comprender la filosofía de Godard. Nos dice que la realidad no es algo fijo o preestablecido, sino que es maleable, que está en constante cambio, y que nosotros, a través de nuestra imaginación, podemos influir en su curso. Es como si nuestra mente fuera un jardín, y nuestros pensamientos las semillas. Si plantamos semillas de miedo, duda o negatividad, cosecharemos frutos amargos. Pero si plantamos semillas de amor, fe y esperanza, cosecharemos frutos dulces y abundantes. Y para Godard, la imaginación es la herramienta que nos permite sembrar esas semillas, ¿verdad? Exactamente. La imaginación es la fuerza que nos permite crear la realidad que deseamos. Godard nos anima a utilizar nuestra imaginación de forma consciente, creativa y responsable, para construir un mundo mejor tanto para nosotros como para las generaciones futuras. Es un mensaje muy poderoso y esperanzador. Nos recuerda que no somos simples observadores de la realidad, sino participantes activos en su creación. Y que a través de nuestra imaginación podemos pintar la obra maestra que deseamos, una obra maestra que se llama nuestra vida. Precisamente.
Y para crear esa obra maestra, Godard nos invita a vivir con mayor creatividad, pasión y entusiasmo. Atrevernos a soñar en grande y a convertir nuestros sueños en realidad. La vida no es un ensayo general, sino la función principal. Es el momento de brillar, de expresar nuestro potencial, de crear una vida que esté alineada con nuestro verdadero ser. Es una invitación a vivir con mayor conciencia, propósito y alegría, a saborear cada instante, a agradecer cada experiencia y a crear una vida que sea una verdadera celebración de nuestra existencia. Y para lograrlo, Godard nos ofrece una herramienta fundamental: la oración. Sí, la oración, pero entendida no como una súplica a un ser superior, sino como un acto creativo, como un movimiento hacia el estado deseado. Es una forma de conectar con nuestro poder interior y manifestar la realidad que anhelamos. Y recordemos que para Godard, la oración más efectiva es gracias, Padre. Al expresar gratitud, reconocemos la presencia de la fuente creadora en nuestra vida y vibramos en la frecuencia de la abundancia. Exactamente. La gratitud es la clave para vivir una vida plena, significativa y llena de bendiciones. Es el lenguaje del corazón, la vibración del amor, el imán que atrae a nuestra realidad todo lo bueno que deseamos. Es una perspectiva que nos inspira a vivir con mayor conciencia, a apreciar cada instante, a agradecer por todo lo que tenemos y a confiar en la sabiduría infinita del universo. Y hablando de sabiduría, me gustaría retomar una última vez la frase de Godard que mencionamos antes. Cuando caiga el telón sobre este maravilloso drama, el actor supremo se levantará de todo ello, y tú sabrás que tú eres él. Es una frase que nos invita a reflexionar sobre nuestra verdadera naturaleza, sobre la esencia divina que reside en cada uno de nosotros. No somos seres separados o limitados, sino expresiones de una conciencia universal, de una fuerza creadora infinita. Somos como gotas de agua en un océano infinito, chispas de luz en una llama eterna, expresiones individuales de una conciencia colectiva. Y para Godard, ese es el verdadero significado del cristianismo: despertar a esa conciencia de unidad, reconocer nuestra divinidad y vivir en armonía con la fuente creadora que reside en nuestro interior. Es una perspectiva que nos invita a vivir con mayor amor, compasión y sabiduría. Y para concluir esta fascinante inmersión en la filosofía de Neville Goddard, me gustaría compartir una última reflexión. Claro, adelante. Pues no concuerda. El mundo es un reflejo de lo que crees que es. Si cambias tus creencias, cambiarás tu mundo. La clave está en tomar conciencia de nuestros pensamientos, creencias y emociones y elegir aquellos que nos permitan crear la vida que deseamos. Es una invitación a ser dueños de nuestra mente, a cultivar pensamientos positivos y a creer en nuestro poder creador. Y me gustaría aprovechar para recordar a todos nuestros oyentes que pueden escuchar el audiolibro completo de La Secreto de la Oración de Neville Goddard de forma gratuita, utilizando el enlace que encontrarán en la descripción de este podcast. Es una oportunidad única para profundizar en las enseñanzas de este maestro espiritual y descubrir por ustedes mismos el poder transformador de la oración. No se la pierdan. Y hasta aquí nuestra inmersión profunda de hoy. Esperamos que la hayan disfrutado y que les haya inspirado a vivir con mayor conciencia, gratitud y propósito. Hasta la próxima. Y si hablamos de cambiar nuestras creencias y crear la vida que deseamos, recordemos esa visión que tuvo la esposa de Godard, donde se presentaba el cristianismo como un camino más desafiante que el judaísmo. Sí, esa visión me dejó pensando. Podríamos volver a ella. Explorar un poco más a qué se refería Godard con esa mayor dificultad. Claro que sí. En la visión se destacaba que el cristianismo, según Godard, no se trata solo de seguir un conjunto de reglas o rituales, sino que implica una transformación interna profunda. Es decir, no basta con creer en Dios o ir a la iglesia. No, no se trata solo de eso. Sino que se trata de vivir con la conciencia de nuestra propia divinidad, expresándola en cada acto de nuestra vida. Exactamente. Y eso significa asumir la responsabilidad total de nuestra realidad, comprendiendo que nuestros pensamientos, emociones y creencias la configuran. Entonces, para Godard, el verdadero cristiano no busca culpables fuera de sí mismo, No, no los busca. sino que reconoce su poder creador y lo usa para manifestar la realidad que desea. Precisamente. Y es por eso que en la visión se presenta al cristianismo como un camino más difícil, porque exige mayor conciencia, responsabilidad y compromiso. Es un camino que nos invita a la introspección, a cuestionar nuestras creencias limitantes, a superar nuestros miedos y conectar con nuestra esencia divina. Y para Godard, ese es el camino hacia la verdadera libertad. La libertad de crear una vida que esté alineada con nuestro verdadero ser. Una vida llena de propósito, alegría y amor. Es una perspectiva inspiradora, que nos impulsa a no conformarnos con una vida mediocre, a aspirar a la grandeza, a recordar que somos seres divinos con un potencial infinito.
Lo fascinante es que Goddard nos muestra que el cristianismo no es una religión de sumisión o resignación, sino una invitación a despertar a nuestra verdadera naturaleza, a reclamar nuestro poder divino y crear una vida extraordinaria. Y esa vida extraordinaria, según Goddard, no se limita al ámbito espiritual, ¿verdad? Él habla de aplicar estos principios a nuestra salud, nuestras relaciones, nuestra prosperidad, nuestra creatividad. Exacto. Para Goddard, el poder de la imaginación no tiene límites. Podemos usarlo para mejorar cualquier aspecto de nuestra vida, siempre y cuando estemos dispuestos a asumir la responsabilidad de nuestros pensamientos, emociones y creencias. Es un mensaje empoderador que nos anima a confiar en nuestra capacidad de crear la vida que deseamos, a recordar que somos los arquitectos de nuestro propio destino, a no ponernos límites. Y para concluir esta inmersión en la filosofía de Neville Goddard, me gustaría recordarles a todos nuestros oyentes que pueden escuchar el audiolibro completo de El secreto de la oración de forma gratuita. Encontrarán el enlace en la descripción de este podcast. Es una oportunidad única para profundizar en las enseñanzas de Goddard, un maestro que nos invita a cuestionar nuestras creencias, expandir nuestra conciencia y descubrir el poder infinito que reside en nuestro interior. No se lo pierdan. Ha sido un placer compartir con ustedes estas ideas tan inspiradoras. Esperamos que les haya gustado y que les motive a explorar el poder de la imaginación, a cultivar la gratitud y a crear una vida que sea un reflejo de su verdadero ser. Hasta la próxima.